Vamos a ir a la palabra del Señor y le voy a pedir, por favor, que usted abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Hoy quiero compartirle bajo el título El costo de seguir a Cristo. Me dijo en una oportunidad un hermano de aquí hace muchos años, me agarró por allá atrás y me dice, yo era solo un predicador, era jovencito, y me dice, hermano Abel, me gusta cuando usted habla y comparte de los milagros, cuando el mar se abrió, cuando los muros de Jericó cayeron, cuando hubo provisión del cielo en forma milagrosa, cuando habla de esos milagros que por ahí nos sorprenden. Y entonces luego añadió, predique de eso. Y yo le dije, a mí me gusta también eso, hermano, pero no puedo predicar lo que a mí me guste, ni tampoco puedo predicar lo que a usted le guste. Tengo que hablar y predicar lo que Dios ponga en mi corazón. El Señor Jesús tenía esa costumbre. Él hablaba lo que el Padre quería que Él hablase. Y nosotros debemos adquirir esto de Cristo, hablar lo que Cristo quiere que nosotros hablemos. Si yo, por ejemplo, comparto, no sé si usted por ahí se habrá dado cuenta, a veces uno mira, a veces no le presta atención. Cuando uno comparte un mensaje que es todo bendición, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a proveer, que Dios le va a solucionar los problemas, que toda la familia se va a salvar, que nada malo le va a pasar en la vida, que va a tener plata como le salían en las promesas de mi mamá, tendrás plata a montones. Y entonces, mira, me sale muy seguido esto, decía mi mamá, pero nunca tuvo plata. Entonces, pero bueno, decía así. Entonces, y hay gente que le gusta eso. Y entonces, si ese es el mensaje, entonces vienen los comentarios. Amén, gloria a Dios, qué hermosa esta palabra, qué gran siervo que es usted, pastor. Y entonces empiezan los elogios porque les gustó la palabra. Ahora el problema comienza a suscitarse cuando le comparto la otra parte del mensaje del Evangelio, que son las demandas. Entonces allí ya no hay muchos amenes, ya no hay muchos gloria a Dios, ya no hay muchos qué lindo pastor, qué gran siervo, ya. Y en algunos casos, algunos por ahí que son personas que quizás hasta se han ido de la iglesia, tiran malos comentarios y tiran cosas feas porque, claro, no les gusta esa otra parte. Pero Dios nos ha enseñado a usted y a mí que tenemos que escuchar todo el Evangelio, todo el consejo. Y tenemos que vivir en todo el consejo de la palabra, no solo en aquellas cosas que a nuestros ojos nos parezcan, o a nuestra razón, nos parezcan buenas y agradables, sino las otras, que parecen que no son agradables, pero forman parte de la vida y de lo que el Señor nos enseña. Ahora cuando leamos, usted va a comprender mucho mejor lo que yo le estoy diciendo. Lucas, capítulo 14, versículo 25 hasta el 27. Dice así, si usted en su casa quiere leer los versículos que anteceden a este, ahí se va a dar cuenta de que el Señor está hablando de los convidados a las bodas, los que fueron invitados a las bodas. Y ahora el Señor dice lo siguiente, dice Lucas y luego el Señor. Grandes multitudes iban con él. ¿Quiénes iban con él? Grandes multitudes. Piense, no era una multitud, eran multitudes. Y no eran solo multitudes, eran grandes multitudes. No sé cuánto será ese número, pero sí sabemos que mucha gente seguía al Señor y nos encontramos en algunas oportunidades que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, siguiendo al Señor. Eso ya, 5,000, si fueran solo ese número, ya serían multitudes. Y si le agregásemos mujeres y niños, entonces ya sería mucho más grande la cosa. Así que no sé cuál será ese número, pero grandes multitudes iban con el Señor. Y volviéndose, eso quiere decir que venían detrás del Señor. Volviéndose, mirándolos, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre
y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos dicen un buen amén? Vio que esta palabra no resulta ser muy popular. Y a mí se me hizo luz hace varios años atrás, cuando habíamos ido a una reunión y había venido Benny Hinn a compartir la palabra al estadio de Vélez, y tuvimos un tiempo en una iglesia ahí en Capital, y nos invitaron a muchos pastores, todos los que podíamos entrar, y entonces él compartió este versículo y comenzó a compartir la enseñanza, y yo comencé a llorar. Porque empecé a tomar noción y conciencia de lo que cuesta seguir a Cristo. Y yo estaba distanciado solo por 1000 kilómetros de mis hijos. Y usted sabe lo que pesan los hijos en el corazón. Sabe, ¿no es cierto?, lo que pesa un hijo. Todo padre que ama a sus hijos sabe lo que pesa. Y entonces, no es que pesado que son los hijos, sino que me refiero al amor que uno tiene por los hijos. Y entonces yo comencé a entender lo que el Señor estaba hablando de una manera más abierta. Y yo quisiera que usted ponga estas palabras en su corazón. El evangelio es simple. ¿Cómo es el evangelio? Simple. El evangelio no es enredado. El evangelio no es rebuscado. El evangelio no es para que usted le busque como la quinta, dice el dicho, la quinta pata al gato, pero algunos le buscan la sexta pata al gato, porque capaz que ya le encontraron la quinta, no sé. Pero lo hacen complicadísimo. Y el evangelio es simple. El evangelio es sencillo, pero no por ser sencillo es efectivo y poderoso. Porque dice la palabra de Dios que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si usted cree en el Señor, puede ser salvo por medio de la predicación del evangelio. El evangelio es poderoso, pero es simple. Imagínense que siendo tan importante el evangelio, lo cual no es una religión, sino que es el buen mensaje que el Señor vino a traer del cielo del Padre a nosotros, si fuera complicado, intrincado, rebuscado, ¿cómo conoceríamos nosotros al Señor? No lo podríamos conocer. Creo que nos perderíamos. Pero la Escritura dice que por más torpe que uno sea, en este camino no se va a perder. Por eso hay esperanza para gente como yo. No sé, quizá usted esté en otro nivel, esté en nivel 4, nivel 5, pero el evangelio es simple. Dígale al que está al lado suyo, el evangelio es sencillo. Le cambié la palabra, ¿vio? No, ¿sabe que vi que uno estaba ya diciendo simple? Entonces digo, le voy a cambiar la palabra. El evangelio es sencillo. Y Jesús acá está hablando de algo muy sencillo. Mi primer punto, bajo el título El costo de seguir a Cristo, es: los discípulos deben poner primero a Jesús. Así de simple. ¿Cuál es el mensaje? Los discípulos tienen que poner primero a Jesús. Y allí comienza, y vamos a ir desglosando el texto bíblico, y dice: grandes multitudes iban con él. Cuando usted conoce la palabra de Dios y comienza a prestarle atención a los dichos del Señor, yo estoy volviendo otra vez a leer de nuevo el Nuevo Testamento, así que creo que esta es la 6ª vez, pero cada vez encuentro cosas mejores. Entonces yo le sugiero a usted que lea el Evangelio de Juan. Ahí va a encontrar los dichos del Señor Jesús. Todas son palabras del Señor Jesús. Cuando usted presta atención, se da cuenta de que el Señor no malgastó ninguna palabra. No dijo ninguna palabra porque sí. Toda palabra que Él habló en forma particular con un individuo, sea un hombre o fuese una mujer, toda palabra que Él habló en forma particular o en forma general a las multitudes tenía un sentido, tenía una razón, tenía un propósito, tenía un plan. Jesús no habló porque sí. Y ahí tenemos una enseñanza para nosotros. No hablemos de más. Hablemos lo que sea justo.
cuando dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta el pecado. Así que hablemos las palabras justas. Y el Señor habló las palabras oportunas a cada persona. Y Él dijo aquí esta expresión cuando habló a las multitudes: no puedes ser mi discípulo. Ya voy a volver a la parte anterior del versículo, pero para que nosotros no nos olvidemos lo que significa la palabra discípulo. La palabra discípulo sencillamente significa aprendiz. Uno que aprende de su maestro, aprende la doctrina y aprende la conducta, el modo de vida. Entonces, en este caso, el maestro, que es el Señor Jesús, no es simplemente uno que dicta una clase, es uno que vive la vida de Dios. Y los demás, los discípulos, imitan a ese maestro. Tienen la doctrina aquí, la guardan aquí, pero la viven cada día. Me di a entender, ¿verdad que sí? Entonces métale un buen amén ahí. Ahora, el Señor estaba proponiéndole a la gente no solamente que aceptara la invitación de seguirlo, porque le dije que el texto que precede a este es la invitación a las bodas, a una fiesta. Y entonces son muchos los invitados. El Señor no está proponiendo que los invitados vengan nada más, sino que Él está haciendo una propuesta mucho más importante, mucho más seria que simplemente asistir o responder afirmativamente a una invitación. Y de eso es lo que yo le quiero hablar a usted. Versículo 26, el texto bíblico dice: si alguno viene a mí, dijo Jesús, el 25 ya lo leímos, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo resultaría muy fácil de obedecer si uno fuera un mal llevado y se lleva mal con toda la gente. Si usted tiene una mala relación con sus padres, tiene una mala relación con sus hijos, tiene una mala relación con sus hermanos, va a decir: pero eso es una papita para el loro. Es re fácil seguir a Cristo. Pero está hablando de personas normales, como usted y como yo, que amamos a nuestros padres. En el caso personal mío, como en el varios de ustedes, la memoria de ellos, porque ellos ya partieron para estar en la presencia del Señor. Y ahora, pero ahora ¿qué queda? Queda mi esposa, están mis hijos, los seres queridos, la familia. Habla de hermanos y hermanas. Y Jesús está proponiendo que hay que aborrecer a los seres queridos para poder ser un buen discípulo. Ya le dije que ser un buen discípulo es ser un aprendiz, alguien que aprende del maestro que es el Señor Jesús. Ahora, lo que el Señor está enseñando acá, yo quiero que usted piense y mire la escena. Jesús va adelante, la multitud viene atrás y Él se vuelve. Jesús no es como los políticos que usted conoce. Jesús no es uno de esos que le gusta arengar a la gente para que la gente golpee las manos y no sé, y dé gloria a Dios por ahí hasta a veces sin sentido, sin saber qué se está diciendo. Jesús no es ese. Según la lógica de los políticos o de mucha gente, este mensaje es inapropiado. Hay que aprovechar el momento, según la lógica de muchos. Si tiene la multitud ahí, que le diga cosas buenas, porque puede perder a la multitud. ¿Puede suceder eso? Si uno le dice a la gente, imagínense, hay un acto político y entonces viene toda la gente ahí, están con sus banderitas ahí, pagados, no pagados, con sándwiches de por medio, sin sándwiches, no sé, ahí están. Y entonces el que va a hablar, el candidato o quien sea, dice: bueno, quiero anunciarles que va a haber aumento de impuestos. Y empieza. Va a haber despidos sin indemnización. Y entonces todos anuncios malos. Yo no sería un buen anunciante.
Y dice, bueno, pero tenemos que recomponer al país. No, vamos a quitar los planes sociales. No, y la gente empieza a tirar cosas o se va, rompe todo. Porque no es eso lo que la gente quiere escuchar. Van a seguir habiendo planes. Va a haber una triple indemnización, aunque no sea justo. Vamos a bajar los impuestos y después vamos a ver cómo hacemos para vivir. No le vamos a pagar al fondo. El que depositó dólares recibirá dólares. Y la gente, todos los políticos, todo el Congreso aplaudiendo a los ilustres. Jesús no es ese. Jesús está hablando a una multitudes de personas. Y Él les está haciendo una propuesta de la cual muy, pero muy pocos estarían dispuestos a escucharla y obedecerla. Él les está proponiendo esto a esa gran multitud de miles y miles de personas. Está diciendo, yo los he invitado a ustedes a que vengan a la fiesta. Los he invitado a que ustedes vengan y me sigan. Y yo quiero que usted sepa que seguir a Cristo es una fiesta. Pero si usted ha ido a una fiesta, usted sabe que no toda la fiesta está pum para arriba todo el tiempo. Hay momentos y momentos. Y entonces el Señor le está diciendo ahora a la gente, si ustedes quieren verdaderamente no solo seguirme, no solo aceptar la invitación de venir, sino ser mis discípulos, tienen que venir a mí y seguirme. Esta es la expresión, póngala en su corazón, sin reservas. Cuando Jesús está diciendo aborrecer padre, madre, mujer, para algunos sería tan fácil que se llevan a los palos por ahí con su cónyuge o al marido, ¿no es cierto? Entonces sería fácil, pero está hablando en el contexto donde las cosas funcionan bien. En mi casa las cosas funcionan bien. A mí no me sería fácil, y no me es fácil aborrecer a mi esposa. Un día ella me dijo, cuando estábamos de novios, me dice, yo tengo que aclararte. Usted la ve a la pastora que es así, tan buena, tan suavecita, pero a veces conmigo no lo es tanto. Entonces me dijo, y estábamos de novio, cuando uno está con todo el encanto, que no quiere decir nada que le haga daño al otro. Y entonces ella me dijo, tengo que aclararte algo. Quiero que sepas que yo amo más a Jesús que a vos. Y yo la miré y dije, qué bajón. Y yo me puse mal, y estuve mal, eso me lo dijo una mañana, no me olvido. Y llegó la tarde y yo estaba mal. Sí, estábamos, sí, por ahí juntos, pero yo estaba mal adentro mío. ¿Cómo me va a decir una cosa así? Hasta, como dice el salmista, que entrando en la presencia de Dios, entendí que era mejor, que estaba mal si ella me amaba a mí primero y luego a Jesús, porque la cosa iba a funcionar mal. Porque cuando el Señor pide esto, pide un amor sin reservas, una fidelidad sin reservas, una lealtad sin reservas que va por encima de cualquier amor, fidelidad y lealtad que usted tenga para cualquier persona. Cuando el Señor pide esto, es para bien. No es para mal, es para bien. Y las relaciones familiares se funden aún más, se estrechan más. Los lazos son más unidos cuando usted sigue esta palabra. Cuando usted no le presta atención a esta palabra y prioriza en amor, en fidelidad o en lealtad a alguna otra persona, familia o amistad, entonces tarde o temprano eso se rompe. Pero lo que es de Dios y nace en Dios y está en el orden de Dios, eso no se rompe. Por eso hay matrimonios que pasan los años y se siguen amando como el primer día. Y yo digo más, yo digo mi realidad, mejor que el primer día. Porque ya no se discute tanto. Claro, ya no nos conocemos como dice la canción del poeta. A todo dices que sí, a nada digo que no. Entonces yo hablo y mi esposa dice sí, mi amor. Sí. No, mentira. Pero es que hay que priorizar a Cristo. ¿Usted quiere salvaguardar a su familia? Priorice a Cristo.
¿Quiere que su familia no se pierda? Priorice a Cristo. ¿Quiere que su noviazgo no se rompa? Priorice a Cristo. Pero ahora le voy a decir entre paréntesis. Entre paréntesis. Si usted prioriza a Cristo, existe la probabilidad de que el noviazgo se rompa, porque Cristo sabe que es lo mejor. Un día mi pastor estaba predicando y yo estaba al lado de mi novia. Le he contado muchas veces esta historia, la que era mi novia, antes de yo conocer a mi esposa. Y entonces yo pensé que ella era la mujer de Dios para mí y yo estaba enamorado de ella. Entonces resultó que una noche se le ocurre a mi pastor hacerle caso a Dios y predicar lo que Dios quería. Bueno, siempre mi papá predicaba lo que Dios quería, pero ese día no sabía yo que Dios me iba a hablar tan puntualmente a mí. Entonces él habló más o menos en este sentido de lo que yo estoy compartiendo, de aborrecer a otras personas y amar más al Señor, amarlo sin reservas y nunca priorizar a nadie por encima del Señor. Y entonces la propuesta que salió del altar por la boca de mi pastor era sacrificar lo que uno más ama. Y yo pensé, ¿qué es lo que más amo al día de hoy? Y amo a la persona que está a mi lado. Pensé que Dios me ha dado. Ahora estoy dispuesto a renunciar a esta persona, a aborrecer a esta persona, a amarla menos, a llevarla al altar y sacrificarla. No literalmente, no quiere decir que la voy a agarrar a la chica, la voy a poner ahí, la voy a degollar y le voy a prender fuego. En el sentido espiritual, ¿me comprendió? ¿Verdad que sí? Estoy dispuesto a eso. Y yo levanté mi mano y pasé al frente. Fui el primero en pasar. Recuerdo hasta cómo estaba vestido. Así que me arrodillé ahí y le entregué al Señor con nombre y todo a esa persona, escogiéndolo al Señor, sin saber que unos días después el noviazgo se iba a terminar. Y entonces no había, perdón por la vulgaridad, no había lugar a chille. Nosotros usamos los mendocinos, ¿no? Esa palabra, chille, de chillar, del verbo del latín chillarium. No había lugar a queja, porque en el altar yo había escogido al Señor y había entregado lo que más quería. Y el Señor se toma en serio las cosas. Él está hablando a las multitudes y Él habla puntualmente a los que estamos acá. Si vamos a amarlo a Él sin reservas, o vamos a tener otros amores priorizándolo antes que al amor por el Señor Jesús. Piénselo. Si me di a entender, diga amén. La palabra que aparece en el texto es aborrecer. Y dice, y no aborrece. La palabra aborrecer, en el contexto, esto está escrito en griego, no significa odiar, como nosotros podríamos fácilmente interpretarlo, sino que la palabra aborrecer en el contexto y en el griego significa amar menos. Así que el Señor no nos está mandando a odiar a la familia. Así que descarte eso. Odiar a la esposa y al marido. Descarte eso. Amar menos. Amar más al Señor. Y amar menos a cualquier persona. Y aún amarse menos a usted mismo. Porque así dice el texto bíblico. Así que no se olvide que el Señor no ha mandado a odiar a nadie. El Señor no nos ha mandado a no querer a la familia. Sino que esto es como una comparación que el Señor está haciendo. No está diciéndole o diciéndome a mí, no quieras a tu esposa, no quieras a tus hijos. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo que yo los tengo que querer, que los tengo que amar, pero nunca mi amor por ellos puede estar por encima de mi amor por el Señor Jesús. Si no, cuando algo de esto me falte, voy a caer en depresión. Voy a amar la muerte más que la vida. Pero si yo pongo a Cristo en primer lugar, Él sabe y me hace entender a mí la razón de las cosas. Y el por qué pasa. Y el por qué en el camino, disculpe la expresión, la voy a decir de esta manera, pero no es el término correcto. Vamos perdiendo seres queridos, aunque no los perdemos.
sino que muchos parten con el Señor. Yo no perdí a mis padres, sino que el Señor los llevó a su presencia. Pero para que comprendamos la expresión, entonces vamos perdiendo. Si el Señor es mi Señor, no tendría que pasar esto. Si el Señor es el Señor, usted entiende, Él es el Señor. Yo bendigo a la gente que entiende esto. Y cuando está pasando por el valle de sombra de muerte, nunca en su boca se escucha, ni en sus pensamientos aparece la idea de que hay despropósito en Dios. Ayer escuchaba a unos hermanos y yo en realidad trato de hacerme a veces el duro, pero no soy nada duro. Y los escuchaba después de una situación difícil y dice, pero nunca vamos a dejar a Cristo. Estamos siguiendo al Señor, no pensamos nunca dejarlo. Tenemos una hermana que está pasando por situaciones que no le deseo a nadie, ni al más feo, ni al más malo, ni al peor, y ella está firme. Cada domingo, cada Zoom de mujeres, ella está presente ahí y le está pasando realmente muy mal, porque le ha venido la afección a donde más le duele a una madre. ¿Dónde es? Sin embargo, ella está fortalecida en el Señor, entendiendo que Dios tiene control de todo, o para vida o para muerte. Eso es ser un discípulo de Cristo. Y nosotros a veces, hermanos, perdonen mi osadía, estamos tonteando con priorizar, porque el Señor acá está poniendo cosas de valor, personas. Hay algo de más valor que un hijo, un auto. Y dice, no, depende de qué auto. Una casa, más plata, vacaciones. Y nosotros a veces nos atrofiamos en la cabeza cuando alguna de estas cosas se desbarajustan. Y el Señor ni las nombra, porque Él nombra cosas que son de verdadero valor. Menciona padre, madre, esposa, hijos, hermanos, familia. Eso es lo de verdadero valor. Así que lo otro ya queda descartado, está en un plano, ni segundo plano, muy relegado. Jesús no está diciendo el que ama, en esta oportunidad, el que ama más su auto, el que ama más su trabajo. No, Él está hablando acá de cosas de valor, personas. Y está diciendo, no pueden ser prioridad las personas por encima de mi persona. Si me he dado a entender, diga un amén. En segundo lugar, los discípulos, porque lo primero que el Señor está pidiendo ahí es que hay que ponerlo primero a Él. ¿Cuál es el primer punto? Hay que poner primero a Jesús. Diga conmigo a la cuenta de 3 lo que acabo de decir. 1, 2, 3. Hay que poner primero a Jesús. Y el segundo punto, los discípulos deben contarse como muertos, deben ir hasta el final. Jesús dijo en el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta es la segunda condición. La primera condición es poner a Jesús en primer lugar, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y la segunda condición es llevar su cruz e ir en pos del Señor. ¿Cuántos, con estas consignas que el Señor da, tienen todavía pensado ser discípulos de Cristo? Levante una mano. Entonces no se queje. Entonces no publique desgracias en las redes. Haga lo que hacía la iglesia de antes. Nosotros, la iglesia vieja. Enciérrese a orar. Le cantaba el otro día, no sé si fue a usted o dónde lo canté, el himno viejo que muchos sabemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando iba con interrogantes a mi pastor, me miraba a mi papá y no me daban ni bolilla. Y algunos de ustedes, cuando iban con interrogantes o con cuestionamientos, él los mandaba
a orar. Le decía, usted sabe lo que tiene que hacer. Y que no sé, hermano Coro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que leer la Biblia. Y bueno, ya lo hice. ¿Qué más? Siga orando. Bueno, pero ya lo hice. Ya oré 2 veces y leí otra vez la Biblia. Y si a qué parte? Y empiece por el Génesis. Hasta que termine. Toda la palabra de Dios es buena y es útil para nuestra vida. Y espere que Dios oye la oración y Él responde. Cuando usted esté mal y diga, todo por hacerle caso a ese pastor que me dijo que hay que poner primero a Cristo, pero yo no le dije que todo va a salir bien. Al final todo va a salir bien. Pero el tema a veces puede ser el recorrido. No sé si usted ha tenido la oportunidad a veces de irse de vacaciones con la familia en el auto y salió, por ejemplo en el caso nuestro, yo estoy ahí cerquita de San Martín, así que salgo nomás a la ruta y antes de llegar a La Paz, 90 kilómetros, ya pinché un neumático. Y uno dice, uy, qué viaje de porquería. Un poco más allá, antes de llegar a Desaguadero, se rompe otra cosa. Agarro un pájaro, porque como uno anda a alta velocidad, a veces yo ando en la mañana, temprano, póngale 100 y pico, anda usted, yo no sé, 100 y pico. Y entonces cuando agarró el camino de San Luis, todos los pájaros están medio tontados porque recién se están despertando y están en la ruta. Entonces usted se lleva puesto un montón de pájaros y por ahí agarra unos pájaros que son unos pajarones y entonces, le digo lo que a mí me pasó, se le rompe la rejilla. Y entonces, ya, rueda pinchada, otra cosa por otro lado. A mí me pasó, se me rompió, se largó una lluvia, se me rompió el limpia parabrisas. Después agarré un pájaro, más adelante agarré un quiriquincho. Después, en diferentes viajes, en otra oportunidad me llevé por delante un puma y terminé rompiendo el auto, el radiador, las mangueras, qué sé yo, quedamos tirados a la madrugada, qué sé yo, ahí a 200 kilómetros de ningún lado. Hermoso, y qué viaje de porquería. Yo me bajé y salí. Ustedes quédense acá, dije yo como el hombre de autoridad, enojado. Quédense acá ustedes. Y entonces los chicos eran chicos, medios adolescentes. Yo cuando los adolescentes se ríen de todo. Así que cuando yo salí ellos se mataban de la risa de mí. Y mi esposa que los acompaña, porque mi esposa en mi desgracia ella se ríe porque ella es muy simpática. Entonces no me queda a mí seguir enojado porque están todos riéndose. Queda mal, ¿no? El único enojado es usted. Y entonces yo salí y miré al cielo. Habían unos mosquitos más o menos así. Y salí con la bronca, espantando los mosquitos. Eran mosquitos verdaderamente muy grandes, no tan grandes, un poquito menos. Y entonces yo miro al cielo y le digo a Dios, Señor, no me merezco unas vacaciones. Inmediatamente me contestó mi cabeza y me dijo, no. Se me acabaron los argumentos. ¿Por qué tengo que estar acá tirado con mi familia ahí? Y otra vez viene el pensamiento. El único que está sufriendo sos vos, porque aquellos se están riendo. Ah, claro. ¿Qué puedo hacer? Me subí al auto y bueno, empezamos a disfrutar todo. Ni sé por qué le estoy contando esto. Hermano, sí, el recorrido puede ser malo a veces. Pero después usted llega y nosotros nos demoramos. Perdimos un día de camino, terminamos durmiendo por ahí. Pero después usted llega y el final es bueno. Porque Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Lo llevó por el desierto y le dice este terrible desierto para a la postre hacerte bien. Pasaste todos estos años por este desierto para a la postre hacerte bien. Entonces el recorrido puede ser desagradable, pero no se queje, continúe con su recorrido. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que a la postre es el final, le va a hacer bien.
si alguna desgracia sucediera en el recorrido, sigan mirando a Cristo, porque más adelante va a resultar para bien, aunque no lo entienda ahora. Y no sé si lo entenderé luego, pero lo que sí entiendo es que al final saldrá bien, porque el Señor lo prometió así. Ahora, el Señor dijo que hay que llevar su cruz e ir en pos de Él. ¿Qué significa llevar la cruz? La gente que seguía a Jesús entendía perfectamente el término, porque los romanos aplicaban esta tortura de la cruz. La cruz no significaba simplemente el hecho de ser colgado en el madero y expuesto en un lugar, sino que la persona salía desde la ciudad, allá se le ponía la cruz o al menos una viga, y tenía que recorrer toda la ciudad hasta las afueras de la ciudad, y era una humillación pública, fuese culpable o fuese inocente, pero era una humillación pública. La persona era quebrantada públicamente y luego llegaba hasta un lugar donde no le quitaban la cruz y le decían, ahora váyase a su casa y se porta bien, ¿sabe? No. Toda persona que cargaba una cruz sabía que tenía que morir en la cruz. Antes de ser colgado en la cruz, le era colgada la cruz a él. Y así era expuesto. Los discípulos sabían eso. La gente que seguía a Jesús sabía eso. Ellos entendían claramente que la cruz era sinónimo de muerte. No había marcha atrás. No es que, bueno, hasta acá no más. Oh, bueno, me costó bastante, pero no. La cruz era muerte. Cargar una cruz era sinónimo de muerte. Y Jesús está diciendo a los que le van a seguir, si quiere ser discípulo de Cristo, tiene que aprender este principio, llevar su cruz. No dice llevar una cruz, ni dice llevar la cruz, sino que dice llevar su cruz. Porque cada cruz se corresponde a cada persona. La cruz de este hermano no es la cruz que llevo yo, ni es la cruz que lleva el otro. Quizá alguno mira y dice, pero aquel, todas bien para él, todas malas para mí. Cada uno lleva su cruz. Uno pasa necesidad económica, otro pasa enfermedades, otro sufre la pérdida de seres queridos, otro tiene alguna otra desgracia, su propia cruz. Si me di a entender, diga amén. Es para que usted no se compare con nadie y diga, es injusto Dios. No, Dios no es injusto. Dios es justo. Y Él no va a permitir que usted sea probado más de lo que usted puede resistir, sino que dará juntamente con la prueba, dice la Escritura, la salida. Para algunos la salida está ahí, cerquita. A otros quizás le falta recorrer algunos días, a otros le falta algunas semanas, pero hay una salida. Hay una salida. Y el Señor dice entonces luego tomar la cruz y venir en pos de Él. ¿Sabe qué significa esto? Significa que el primero en tomar la cruz es el Señor. Y luego nosotros vamos detrás de Él. Él nos da ejemplo. La palabra de Dios nos enseña que cuando llegó la hora en que el Señor sabía que tenía que morir, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Él iba a ser acusado injustamente, iba a ser juzgado injustamente, iba a ser condenado injustamente, iba a morir injustamente. ¿Qué hizo el Señor sabiendo eso? Afirmó su rostro. Me voy a Jerusalén. Porque Él entendió que era el plan de Dios. Esa era su cruz. Ahora, Él sabiendo lo que va a suceder, le dice a los demás, vengan en pos de mí. Yo les marco a ustedes el camino. ¿Cuál es el camino? Un camino de dolor. Pero el tercer día
el camino de dolor se transformó en un día de victoria. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es la cosa con Jesús? Entonces usted no pierde nada rindiéndose al Señor. Usted gana. Yo dije que usted gana. No pierde, gana. Gana la esposa, gana al marido, gana a los hijos. Si tiene hijos que no están en el Señor, los gana cuando usted se rinde, recupera a sus hijos. Jesús dijo y terminó diciendo estas palabras: no puede ser mi discípulo. Aunque usted vaya en pos del Señor, pero usted no quiere poner a Dios en primer lugar, al Señor en primer lugar, y no quiere cargar su cruz, no puede. No es que el Señor no quiere que usted sea su discípulo, sino que no se puede. O usted es un invitado o usted es un discípulo. Usted puede ser uno de esos seguidores que parecen que están de campamento. Y una cosa es ser un seguidor que está de campamento y otra cosa es ser un discípulo que se transforma en soldado. Y entonces ahí usted se da cuenta que hay diferencia. ¿O no hay diferencia? Vamos a organizar un campamento y vamos a un campamento y hacemos lo que se hace en un campamento. Hay tiempo para orar, hay tiempo para comer, hay tiempo para recrearse, hay tiempo para juegos, hay tiempo para hacerse el soldado. Decimos, soldado de Jesús. ¡Au, au! Y decimos, vivir para Jesús, servir a Jesús, morir por Jesús. ¡Au, au! Campamento. Pero ahora vamos en serio. Ahora vamos a ser soldados. Pero no me dijeron que era tan seria la cosa. Y de los aú, no hay aú. Dice, oh, no. ¿Cómo? ¡Epa! No se metan conmigo. Y lo que el Señor está procurando hacer es que nosotros entendamos que tenemos que renunciar al egoísmo. Tenemos que renunciar a nosotros mismos y a cualquier prioridad. Tenemos que renunciar al yo. Y Él tiene que ser puesto en primer lugar. ¿Podremos hacer eso nosotros esta mañana? Quiero terminar con este texto bíblico. No lo busque. Juan 17 al 19 para luego irnos a la Santa Cena. Pero no sin haber orado primero. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Si usted quiere, puede poner estas palabras en su corazón. ¿Cuáles palabras? Y Él cargando su cruz. En esa cruz están representados todos los que estamos acá y todos y cada uno de nuestros pecados. Esa es la cruz que el Padre quiso que el Hijo cargara. Y el Hijo le dijo al Padre en el huerto: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo: Padre, acepto tu voluntad, aunque me incomode y aunque esto me duela, pero escojo tu voluntad. Y si la cruz es tu voluntad, bienvenida sea la cruz. Isaías escribió acerca de esta escena y dijo: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, la vergüenza. ¿Cuál era el gozo que había delante de Jesús? Obviamente que no era la cruz, era el resultado de la cruz. Parte de ese resultado está acá. Somos nosotros. Jesús miró la salvación nuestra y eso le trajo gozo y estuvo dispuesto a la cruz. Cuando usted entiende lo que es cargar su cruz, no debiera ser plata, no debiera ser tierra, no debiera ser bienes, no debiera ser comida, no debiera ser bebida. No se afanen por eso, dijo Jesús. Él puso como ejemplo personas, seres queridos, personas que están bien arraigadas en nuestro corazón, porque yo no puedo esconder la realidad
de mi amor por mi esposa, mi amor y mi devoción por mis hijos y mis hijas, que son las esposas de mis hijos, y por mi nieta. Todo aquel que tiene esta bendición sabe. Pero nada funcionaría correctamente y muy probablemente yo hubiera perdido mi matrimonio. Estoy seguro de que hubiera fracasado. Hubiera perdido a mis hijos en el mundo. Estoy seguro de eso. Si no hubiera puesto a Jesús en primer lugar. Lo invito a que usted haga exactamente lo mismo. Y pusieron el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Yo quisiera trasladarme en el tiempo, ir hasta la cruz, cambiar el cartel y escribir Jesús Nazareno, Rey de mi corazón. Cierre sus ojos, por favor. Cada día me conmueve Jesús. El pensar en su obra, el pensar en que un día le veré. Cuando cantamos de ver al Señor, de postrarnos delante de Él, de besar sus pies, yo me remonto en mi mente y me voy hasta ese día. Como usted va a estar ahí, me va a ver y quizá usted diga, bueno, le dejo un lugar a usted, pero después deme lugar a mí para postrarme a sus pies. Vale la pena seguir a Jesús. En el mundo hay aflicción, sí, en esta vida la hay, claro que la hay. Pero Jesús dice, yo he vencido al mundo, entonces yo voy con Jesús. En el mundo hay familia, pero es temporal, pero el Señor es eterno. ¿Qué quiere Jesús de usted? Quiere que usted lo ame, le sea leal y le sea fiel, sin reservas, por encima de cualquier otro amor. Él quiere que usted tome su cruz. Entienda que no son todas llenas las que van a venir a su vida. Van a haber temporadas donde van a venir vacías. Le van a quebrantar el alma. Al Hijo de Dios lo tienen de rodillas. No lo dejan dormir y entonces ¿qué hace? Ora. Y se levanta en la madrugada para ver si el Padre tiene una respuesta. Tantas veces hemos hecho esto y hay veces que no hay respuesta y pasa otro día y no hay respuesta, pero hay un día, viene un día en que uno va al mismo lugar de siempre, se arrodilla igual que siempre, pone el mismo cojín de siempre, toma la misma Biblia de siempre y va con el mismo corazón de siempre, esperando. Y entonces Él viene y en un momento Él cambia todo, porque usted escogió ponerlo a Él en primer lugar y Él es fiel y verdadero. Por eso yo escojo estos nombres, aparte de Señor, fiel y verdadero. Todo lo que Él dice, absolutamente todo, Él lo cumplirá en tiempo y en forma. Y usted entonces podrá decir junto con el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Puede faltarme padre, puede faltarme madre, puede faltarme una compañera, un compañero de vida, puedo perderlos en el camino, puede faltarme hijo, pero Él no me faltará. Y entonces se cumple en su vida lo que escribió el apóstol por el Espíritu Santo
que el Señor llena el todo en todo. Y entonces usted está completo. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no duele? Sí duele, hermano, sí duele. ¿Que no va a llorar? Sí va a llorar, hermano. ¿Que no se le va a partir la cabeza a veces? Se le va a partir la cabeza. ¿Que no va a sentir punzadas en su corazón? Las va a sentir, hermano. Y en cada punzada Jesús está ahí. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. ¿Cuántos escogen más que ser invitados? Escogen ser discípulos de Jesús con todo lo que esto implica. Levante una mano al cielo y dígale: yo quiero ser un discípulo y estoy dispuesto a renunciar a todo amor que he tenido en primer lugar. Señor, yo te escojo a ti para amarte, para serte leal y para serte fiel todos los días de mi vida, sin importar lo que venga. Yo voy a vivir para honrarte en mi conducta, con mis palabras y en mi pensamiento. Tú siempre serás mi Salvador y mi Señor, y yo no me avergonzaré de ser tu discípulo en los tiempos malos, en los tiempos en que no entienda, y en los tiempos buenos, cuando tu bendición se derrame como río, cantaré de tu amor. Y en los tiempos en que solo vea arena y el sol esté quemando lo más profundo de mi alma, levantaré mi voz y te daré una canción. Señor, yo te amo y te voy a amar todos los días de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús.